Estoy aquí con Manuel Chust, colega historiador, para conversar un poco sobre su reciente libro, pues coautor con Ivana Frasquet, Tiempos de Revolución, comprender las independencias iberoamericanas. Pues como bien sabemos, Manuel es un experto en el periodo de la Revolución y la Independencia Hispanoamericana y tiene pues una obra muy vasta en este ámbito del saber histórico. Y pues, Manuel, gracias por la conversación, pues bienvenido a la Universidad Andina una vez más. El libro pertenece a un proyecto más amplio que Fundación Mafre viene realizando en, digamos, Hispanoamérica. Así es. Y yo quisiera comenzar un poco la conversación colocando Claro. el libro, el aporte que haces aquí junto con Ivana en ese contexto, ¿no? Es un proyecto que arrancó hace ya 4 o 5 años. Es un proyecto, me parece, ambicioso en el mejor sentido de la palabra, y es un proyecto de establecer una cronología similar, con unos parámetros similares en la mayor parte de los países iberoamericanos, porque Brasil también entra a formar parte. Entonces está bastante avanzado, se han publicado alrededor ya de 25 o 30 tomos, y son 5 tomos, digamos, en cada uno de los países, vamos a decirlo, más grandes, ¿no? Y efectivamente, es una historia contemporánea de América Latina en ese contexto. Y este es una colección paralela en el cual lo que prima no es tanto los espacios nacionales, sino temáticos, los ámbitos temáticos. Entonces, hay un primer tomo de este libro, de esta colección, que la coordina el profesor Carlos Malamud, sobre los tratados de paz y de amistad que concluyen con las independencias por parte de España. Este es el segundo, y también hay un tercero sobre las ciudades en Latinoamérica. Título del libro, Tiempos de Revolución, ya pasando un poco a la obra y al trabajo que haces aquí con Ivana. Tiempos de Revolución. Uno dice, bueno, cuando escucha revolución y lo coloca en el contexto Claro. actual, ¿no? ¿Qué cosa más presente, digamos, en el contexto latinoamericano, sobre todo, la idea de revolución? Claro. Entonces me parece que el trabajo cae como anillo al dedo en un contexto en el que esta palabra, que pues como sabemos puede significar muchas cosas y es de uso, digamos, ya muy frecuente en el contexto más histórico-político latinoamericano de hoy. Bueno, ¿qué resonancias tiene el análisis que tú haces del periodo de la independencia en la perspectiva hispanoamericana que haces, iberoamericana que haces, mirándola desde el presente, desde ahora, ¿no? Sí, sí, no, tienes totalmente razón con lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos querido plantear una tesis concreta y evidentemente, como todas las tesis en historia, es a discutir, a debatir muchísimo más en este tema que sobre las independencias americanas, que hay un crisol de debate y, como dice Rogelio Altez, inacabable, ¿no? Inacabable. Eso jamás se va a acabar, este gran debate, ¿no? Nosotros vemos que se han explicado y discutido planteamientos de explicación de las causas de las independencias desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, como sabemos, Robert Palmer, Godoy Schott con las revoluciones atlánticas, John Lynch, Tulio Halperin Donghi, Jaime Rodríguez, pero nos parece que faltaba señalar que a muchos de estos planteamientos y de otros establecían las causas que explicarían esas independencias en una fecha, 1808-1810, hasta esa fecha. Y entonces nos parece que no solamente es una cuestión de partida, sino de finalizar con esa fecha, sino de empezar con esa fecha a seguir explicando las independencias. ¿Qué queremos decir? Pues que queremos decir que el periodo de las independencias sobre 1810-1830 engendra tantas causas endógenas y exógenas que antes no podían existir, no existían antes de 1810, simplemente porque la dinámica revolucionaria que se desarrolla en esos momentos a nivel continental y a nivel, evidentemente, en ese feedback con la monarquía española, con la monarquía portuguesa, en el contexto de las guerras europeas, hacen que, por ejemplo, una causa fundamental para explicar finalmente el triunfo de las independencias en 1830 como la guerra, no esté presente
en 1808-1810 como una causa fundamental. Y la segunda cuestión, como tú estás planteando efectivamente, el subtítulo explica un poco, porque el subtítulo del libro es Comprender las independencias. Es una especie de pequeño alegato a aquel gran debate que se produjo en el bicentenario de la Revolución Francesa. Eran otros tiempos, evidentemente, el 89, ¿no? En el contexto ya finalmente de la crisis, Pues sí, ¿no? del socialismo, la caída del muro, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto se produjo un debate, me parece interesante, evidentemente la Revolución Francesa, en donde François Furet unos años antes había planteado pensar la revolución y Albert Soubise planteaba comprender la revolución. Y en ese conjunto dinámico está. Ahora bien, como tú estás diciendo, hay que matizar histórica determinadamente el concepto de revolución, porque ¿de qué revolución estamos hablando, ¿no? Y ahí quizás es una parte, no sé si polémica o no polémica del libro, pero queríamos plantear una tesis de alguna forma, digamos, nuestra, y lo que planteamos es que es una revolución liberal, que habrá que explicar, evidentemente, antes que nos lancemos a debatir. Es decir, lo que planteamos es que el antiguo régimen, a niveles de la monarquía española, no volverá más después de 1830. A diferencia, por ejemplo, de España, en donde sí que vuelve ese antiguo régimen en el 14 y en el 23, ¿no? Pero en América no. Y cuando digo América, digo Hispanoamérica y evidentemente con lo que tú conoces bien, con Brasil después, ¿no? Y eso me parece fundamental. Otra cosa es que tenemos que pensar, creo, que lo que estamos planteando en ese momento, y utilizando aquel magnífico libro de Pierre Vilar, de Desarrollo y Crecimiento, es que creemos que esta revolución es el desarrollo, pero no es el crecimiento. Es decir, no es el crecimiento del Estado-nación, del Estado liberal, del Estado nacional, que eso tardará a lo largo del siglo XIX, o como planteaba Hobsbawm, del largo siglo XIX hasta los años incluso 20 del siglo XX, ¿no? En este caso. Pero aquí lo que estamos planteando es que ese desarrollo que provoca una gran revolución, que finalmente creemos que los aspectos centrales son el liberalismo, se produce en estos años. Han planteado en esta obra una periodización que me parece muy interesante y muy útil para mirar, como tú dices, todo este gran abanico de cosas que solamente puede ser comprendido por épocas. Claro. Cómo caracterizar cada uno de estos momentos, Claro, de cara a lo que en los años 1820 y 1830 será la fundación de la creación de las naciones, digamos, claro. como un proyecto que, como bien has dicho, para el caso latinoamericano, será sin precedentes. Claro. Entonces, un poco, pedirte un poco caracterizar de manera resumida cómo va esa periodización. Sí, quizás un segundo punto fuerte del libro, me refiero al punto fuerte del libro en el sentido de que hacemos hincapié en ello. Sí. Yo creo que si el primer punto fuerte es decir, atención a este proceso que genera una serie de una envergadura de transformaciones a tener en cuenta. El segundo es que no es un proceso lineal. Entre 1808, 1810 y 1830 no es lineal, ni tampoco para la historia de España, en este caso ni Portugal ni Europa. Y en ese sentido hacemos hincapié en algunas fases. Por ejemplo, vemos que el bienio 1808-1810, que titulamos bienio trascendental, el planteamiento general en los territorios americanos no es en general de un llamamiento hacia la independencia. Otra cosa es a partir de 1810, 1814, en donde, en función también de la marcha de la guerra en la península, en donde en 1810 la guerra en la península contra los franceses está perdida, solo queda Cádiz resistiendo, apoyado por la armada inglesa, ¿no? En esos 4 periodos creo que se desarrolla una lucha que titulamos por la soberanía. Unos territorios piensan en la soberanía del rey, otros territorios piensan en una soberanía ya nacional. Hay planteamientos ya netamente independentistas, Caracas, por ejemplo, 1811, y otros territorios, evidentemente, como bien tú sabes, lo que después será la Gran Colombia, plantean un desafío soberanista impresionantísimo, ¿no? Y un desafío soberanista a Bogotá, desde Cartagena, desde otras provincias, en donde ya no esa estructura
político-administrativa del antiguo régimen en función del virreinato, pues se desmorona. Y para mí sigue siendo impresionantemente, históricamente impresionante, porque claro, hay que pensar que son 300 años de imperio, que en 20 años esto se desmorona, y explicar eso me sigue pareciendo una gran complejidad. Claro, no todo puede acabar en 20 años respecto a 300 años, ¿no? En este caso. O sea, si queremos ver al recién nacido con ya bastón, capa, sombrero, bigote, barba, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver en 1830. Eso, como decía antes, requiere un crecimiento. ¿Sí? Y perdón, claro, luego la tercera fase es la restauración absolutista. Y cuando llega la restauración absolutista en 1814 con el rey ya no es el deseado, ni en España ni en América, porque entra sin pactos políticos, sino con una vertiente armada. Y los años 20 ya es otro contexto. Ya no solamente de triunfo de las repúblicas en un contexto reaccionario absolutista, como es el europeo, en donde, a diferencia de América, lo que están triunfando en los años 20 en Europa son las monarquías absolutas, Congreso de Viena, Santa Alianza, etcétera, etcétera, mientras que lo que triunfa, el liberalismo que triunfa y el republicanismo que triunfa es en América. Y esto hay que señalarlo, ¿no? Yo creo que esto hay que seguir señalándolo. Porque a veces se pierde de vista, ¿no? Totalmente. Uno todavía está mirando en la producción historiográfica sobre este periodo de los últimos años y sigue encontrando cosas que uno pensaría que están ya superadas en el debate historiográfico, pero todavía se mantienen como ideas que pues todavía están ancladas, prefijadas de alguna manera, ¿no? Pienso en esta idea del excepcionalismo brasileño, por ejemplo. Claro. Porque no se ha mirado como lo propones en el texto, dentro de un proceso más amplio, Claro. entrecruzado, compartido, Claro. en el que hay que mirar lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, hay que mirar lo que está pasando en Europa Central, hay que mirar lo que está pasando en Portugal, para pensarlo como unas dinámicas que están interconectadas. Totalmente. Cuando dices, hay un punto de no retorno, me parece a mí que es interesante plantearlo o mirarlo así necesariamente, ¿no? Es decir, no se puede volver al periodo anterior, no se puede apelar a la construcción política o la configuración política anterior al momento en el que pues, se desenmascara la figura del rey, digámoslo así. Así es. Pero ¿qué ocurre con las instituciones? Que es una pregunta que todavía Sí. se ha corrido mucha tinta en torno al tema de la independencia. Pero ¿qué ocurre con las instituciones? Uno encuentra desde la postura, desde la propuesta que armas con Ivana en este texto, encuentras la introducción del lenguaje político, ¿no? Los cambios que esto genera, la polisemia que genera toda la idea de qué es soberanía, qué es nación, qué es el ciudadano. ¿Qué ocurre con las instituciones en ese contexto? Instituciones que, digamos, vienen del antiguo régimen. Claro. ¿Qué está ocurriendo allí? Todavía hay, digamos, en la historiografía más reciente, me parece a mí una especie de plantearse que en decir que hay continuidades o adaptaciones, pues se resuelve la discusión. Me parece a mí que no es así, que hay que todavía escarbar un poco más en el funcionamiento de estas instituciones, en estas dinámicas que tú has caracterizado. No estamos totalmente de acuerdo. Yo señalaría efectivamente una complejidad no solamente histórica, sino historiográfica. Y estamos de acuerdo, evidentemente, que no es un tema cualquiera, no es un tema histórico cualquiera para Iberoamérica. Es un tema en donde la línea sensible entre la historia, la ideología, la política, las emociones, ¿no? Pues es muy tenue en este caso, ¿no? Pero señalaría una cosa, yo creo que no hay que perder de vista, por lo que tú estás planteando, que el antiguo régimen en América reviste formas diferentes al antiguo régimen en la península. El antiguo régimen en la península es un antiguo régimen, no hay que olvidarlo, a nuestra forma de ver, metropolitano. Y este antiguo régimen, y esto es, evidentemente, como bien sabes, es otra gran discusión, este antiguo régimen es un antiguo régimen colonial.
Y eso me parece que es importante para señalar lo que tú estás diciendo en cómo van a evolucionar las instituciones a posteriori, porque no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Con ello no quiero decir que finalmente los estados-naciones que surjan no tengan instituciones similares o no similares a toda esta ola de revoluciones liberales que han empezado en Estados Unidos, y si quieres antes, en la Revolución Inglesa, un siglo antes, y que llegan hasta el 48, porque en 1848 sí que es una frontera en donde el liberalismo empieza a ser cuestionado. Mientras que antes del 48 el liberalismo empieza a estar cuestionado por las clases populares, empieza a estar cuestionado por la aparición del movimiento obrero, e incluso evidentemente desde dentro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que seguir recordando que esa construcción es difícil y problemática, pero también lo es para España, en este caso. Y hay una cuestión que nosotros incidimos. Solo cuando la revolución triunfa en las colonias del rey, en España se produce la revolución liberal. Es decir, hay un feedback, hay y no hay que olvidar también que para la revolución liberal en España no es cualquier estado donde se hace esa revolución, es un estado de monarquía absoluta, en donde el rey absoluto ha tenido un imperio tan colosal como el americano y durante 300 años. Eso no es cualquier cosa, en el sentido de rentas, de conexiones, de envergadura, de ese antiguo régimen, ¿no? Y eso es lo que, como tú estás planteando, yo creo que hay que entrecruzarlo. No jugar con el puzzle, la excepcionalidad brasileña es una cosa y por lo tanto no la integramos, o Portugal no lo integramos, no, yo creo que el puzzle es muy complejo, pero cuantas más piezas actúen en el puzzle, más explicaciones, no solamente complejas, sino más explicaciones que se podrán acercar a la historia de lo que pasó, porque en realidad aquello que pasó estaba interconectado. Porque no se puede pensar, como desgraciadamente una parte de la historiografía española sigue planteando la guerra de independencia o planteando este momentos históricos sin América. Eso ya es una explicación de la historia de España, al menos parcial, ¿no? Parcial, coja, no es total, no se puede explicar, no se puede seguir explicando así la historia de España. Es decir, no se puede explicar la historia de España explicando 1808-1833 y el quinto capítulo de esas historias explica las independencias americanas, como si las independencias americanas no impactaran en el contexto español entre 1808 o europeo entre 1808 y 1830. Sí, porque todavía uno encuentra mucho causalismo en las interpretaciones más recientes, ¿no? Todavía encuentra un poco esas ideas de que, bueno, unas causas exógenas Claro. devienen en transformaciones internas. Y lo que tú señalas ahora cuando dices, solamente cuando las colonias experimentan el liberalismo es posible pensarlo en el contexto metropolitano. Estás colocando una idea que me parece a mí que es poderosa en el sentido de plantearse esta posibilidad de que en este maniqueo y a veces molesto modelo de relaciones de centro-periferia, las dinámicas, digamos, coloniales o en el contexto colonial, sean las que finalmente terminen revirtiéndose sobre los procesos metropolitanos y generando transformación. Y ahí yo insistiría en una cosa, el colonialismo también hay que someterlo a el tamiz de la historia, es decir, de la rigurosidad histórica, es decir, tiempo y espacio. Igual que, por ejemplo, el liberalismo. Estamos hablando del liberalismo del siglo XXI, del siglo XX, no es lo mismo que el siglo XVIII y el siglo XIX. Hay que matizarlo, o sea, ¿cuándo y dónde? Colonialismo, claro, es un colonialismo de antiguo régimen, pero no es un colonialismo capitalista. Y bueno, evidentemente, como bien sabes, es una gran discusión que yo discrepo de aquellos que plantean, no, fue una discusión de los años 60, ¿no? 60, 70, que no, sí valió la pena. Yo creo que releyendo algunos de esos textos, sí valió la pena. Dentro de la teoría de la dependencia. ¿Qué planteaban los teóricos de la dependencia? Que el colonialismo de las monarquías hispanas, luso-portuguesas, luso-española, era el mismo que era la de Inglaterra y Francia y Alemania del 19 y 20. No puede ser, no puede ser. Y ahí
llegamos a conclusiones diferentes, porque no era el mismo. Y en ese sentido, efectivamente, otra cosa es que esos estados accedan, esos estados americanos accedan en 1830 descapitalizados, por supuesto, porque la monarquía absoluta, el rey, no España, sino el rey absoluto, ha esquilmado las rentas de sus colonias. Y eso es un déficit que hay que contemplarlo, como en 1830 el recurso es, como bien sabemos, o arrendar medios de producción o pedir créditos. Y claro, ahí sí que entra el capitalismo colonial imperialista del capitalismo europeo y después de Estados Unidos. Pero si decimos, ¿y qué pasa en España? Lo mismo, porque la monarquía absoluta está en bancarrota. Y con lo cual, el Estado liberal tiene que hacer exactamente lo mismo, el Estado liberal español, tiene que hacer exactamente lo mismo que los Estados republicanos americanos, pedir créditos y arrendar minas. ¿A qué? A los empresarios y a los capitalistas franceses, alemanes, británicos. Con lo cual, volvemos no a comparar solamente historias, sino a entrecruzarlas. A entrecruzarlos, a no perder de vista qué está pasando en ese siglo XIX tan interesante y tan complejo, ¿no? Sí, bien. Bueno, gracias, Manuel, por la conversación. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias pues, a vosotros. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la Universidad Andina por este espacio y por poder expresar y contar esas 350 páginas escritas de un tema que creo que sigue valiendo la pena hablar y escribir. Por supuesto. Bueno, pues y a los colegas también muchas gracias, ¿no?